Capítulo 8. Gestión de las prestaciones. Artículo 26. Aseguradoras de riesgo del trabajo. 1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la Ley sobre Riesgos del Trabajo estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas aseguradoras de riesgo del trabajo, que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión y demás recaudos previstos en esta ley, en la Ley 20.091, y en sus reglamentos. 2. La autorización conferida a una aseguradora de riesgos del trabajo será revocada. A. Por las causas y procedimientos previstos en esta ley, en la Ley 20.091, y en sus respectivos reglamentos. B. Por omisión de otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de esta ley sobre riesgos del trabajo. C. Cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en los plazos que establezca la reglamentación. 3. Las aseguradoras de riesgos del trabajo tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que, de conformidad con la reglamentación, ellas mismas determinen. 4. Las aseguradoras de riesgos del trabajo podrán, además, contratar con sus afiliados. A. El otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para los casos de accidentes y enfermedades inculpables. B. La cobertura de las exigencias financieras derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades de trabajo con fundamento en leyes anteriores. Para estas dos operatorias, la aseguradora de riesgos del trabajo fijará libremente la prima, y llevará una gestión económica y financiera separada de la que corresponda al funcionamiento de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Ambas operatorias estarán sometidas a la normativa general en materia de seguros. 5. El capital mínimo necesario para la constitución de una aseguradora de riesgos del trabajo será de 3 millones de pesos, que deberá integrarse al momento de la constitución. El Poder Ejecutivo Nacional podrá modificar el capital mínimo exigido, y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los riesgos asumidos. 6. Los bienes destinados a respaldar las reservas de la aseguradora de riesgos del trabajo no podrán ser afectados a obligaciones distintas a las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad. En este último caso, los bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. 7. Las aseguradoras de riesgos del trabajo deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley. La contratación de estas prestaciones podrá realizarse con las obras sociales. Artículo 27. Afiliación. 1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la aseguradora de riesgos del trabajo que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores. 2. La aseguradora de riesgos del trabajo no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación. 3. La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido y plazo de vigencia determinará la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el régimen de alícuotas vigente a la fecha de la renovación. 5. La rescisión del contrato de afiliación estará supeditada a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador con otra aseguradora de riesgos del trabajo, o a su incorporación en el régimen de autoseguro. 6. La aseguradora de riesgos del trabajo podrá extinguir el contrato de afiliación de un empleador en caso que se verifique la falta de pago de 2 cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de una deuda total equivalente a 2 cuotas, tomando como referencia la de mayor valor en el último año. La extinción del contrato deberá ajustarse a los requisitos, modalidades y plazos que determine la reglamentación. A partir de la extinción, el empleador se considerará no asegurado, y estará en la situación prevista en el apartado 1 del artículo 28 de esta ley. Sin perjuicio de ello, la aseguradora deberá otorgar prestaciones en especie,
con los alcances previstos en el capítulo 5 de esta ley, por las contingencias ocurridas dentro de los 3 meses posteriores a la extinción por falta de pago. La aseguradora podrá repetir del empleador el costo de las prestaciones otorgadas, conforme lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 28. Responsabilidad por omisiones. 1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley. 2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la aseguradora de riesgos del trabajo otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de estas. 3. En el caso de los apartados anteriores, el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 4. Si el empleador omitiera, total o parcialmente, el pago de las cuotas a su cargo, la aseguradora de riesgos del trabajo otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas. Artículo 29. Insuficiencia patrimonial. Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado, o en su caso autoasegurado, para asumir las obligaciones a su cargo, las prestaciones serán financiadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con cargo al Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. La insuficiencia patrimonial del empleador será probada a través del procedimiento sumarísimo previsto para las acciones meramente declarativas, conforme se encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma deba acreditarse. Artículo 30. Autoseguro. Quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro, deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo, con la excepción de la afiliación, el aporte al Fondo de Reserva de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y toda otra obligación incompatible con dicho régimen.